Modo, a Juliancito le tocó estar solo entre tantas mujeres, pero gloria a Dios que pudimos hacerlo. Quiero que vaya la palabra del Señor conmigo, Juan capítulo 3 versículo 17. Yo quiero compartir con ustedes una palabra, un mensaje, aleluya, y le quiero decir de antemano que si no es para usted, no lo tome, aleluya, simplemente déjelo pasar, amén. Pero si es para usted, agárrelo. Dígale, esto no lo dejo, esto es mío, esto es para mí. Amén. Sé que no es una palabra fácil que voy a predicar hoy esta mañana, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera y guiados por el Espíritu Santo. Juan capítulo 3 versículo 17. Libres de condenación es mi tema en esta mañana. Libres de condenación, dice la Escritura, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo recitamos todos juntos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Saluda al que tenga cerca de usted. Dígale que Dios le bendiga. Aleluya. Prepárese para recibir el consejo, el mensaje de la palabra en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y cuando esté listo, indíquemelo con un amén, por favor. Alabado sea Jesucristo. La Nueva Biblia de las Américas traduce la palabra condenación, la cambia o la traduce como juzgar. Dice la Escritura así en la Nueva Biblia de las Américas: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La palabra condenación, la traducción de la Biblia de las Américas la traduce como juzgar. Pero también la palabra de España, la BLP, la traduce de esta manera: porque no envió Dios a su Hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo, sino para que por medio de él se salve el mundo. La BLP traduce como sentencia, aleluya, de condenación. La Biblia de las Américas traduce como juzgar, y la Reina Valera traduce como condenar o condenación. Así que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso nosotros lo sabemos claramente. Jesús vino por primera vez a esta tierra, y cuando él vino por primera vez, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Él vino para que el hombre encontrara el camino de regreso al Padre, porque el camino estaba cerrado. Eso vino, aparecerá por segunda vez, pero dice la Biblia que sin relación con el pecado. Él vendrá por segunda vez para salvar a los que en él esperan. Aleluya. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, yo quiero en esta mañana hablarle acerca de este tema de libre de condenación. ¿Qué es condenar? ¿O qué es condenación? Es pronunciar, cuando el juez pronuncia una sentencia imponiéndole al reo el castigo correspondiente, o sea, lo condena. A veces que escuchamos nosotros, lo condenaron a cadena perpetua, o en otra ocasión lo condenaron a la silla eléctrica, sí, lo condenaron al pabellón de la muerte, o lo condenaron a 5 años de prisión, o qué sé yo. Esa es la condena, una sentencia que el juez hace contra alguien. Pero también se utiliza la palabra condenar como reprobar o censurar una acción. Por ejemplo, algunas personas dicen: esa acción es condenable. O sea, no está bien lo que hicieron. Yo condeno esa acción, condeno esa forma de actuar. Esa es una manera de hablar de condenación. Ahora, la palabra condenación tiene un significado profundo en la Biblia, y es, hermano, uno de los conceptos más importantes de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque en su forma más básica, la condenación se refiere a la sentencia del castigo eterno que se le otorga a aquellos que han pecado y que se han apartado de la voluntad de Dios. Viene un día de condenación, pero no es ahora. Viene un día de sentencia, pero no es ahora. Viene un día de juicio, pero no es ahora.
Viene ese día. Pero hoy nosotros escuchamos que el Señor Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, todo el mundo, hermano, estaba bajo condenación antes de que Jesucristo viniera a este mundo y condenara al pecado en la carne. El mensaje del Evangelio, el que nosotros predicamos, es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es calidad de vida. El Evangelio significa buenas nuevas de salvación. El Evangelio es una buena noticia para la gente que necesita el perdón de Dios. Aleluya. Ahora, Jesús no vino a este mundo solo para restregarnos nuestro pecado en la cara. No, Él vino para ofrecer salvación, para ofrecer perdón, para ofrecer libertad. Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Eso fue para lo que Jesús vino a este mundo, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. El mensaje del Evangelio es sencillo, no es complicado, hermano. El mensaje del Evangelio está centrado en Cristo. Que Jesús, aleluya, que Jesús murió y resucitó, que Jesús ascendió al cielo, volverá por segunda vez a la tierra. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, el Evangelio no es de condenación. El Evangelio, en todas las citas bíblicas que he encontrado hablando del Evangelio, no nos habla que es un evangelio de condenación. Vean lo que dice, por ejemplo, Mateo 4:23. No tengo todas las citas bíblicas, no las van a poner ahí en la pantalla, pero el evangelio del reino, Mateo 4:23. Efesios 6:15 nos habla del evangelio de la paz. Hechos 20:24 nos habla del evangelio de la gracia. Efesios 1:13, el evangelio de la salvación. Romanos 1:16, el evangelio del poder de Dios. Hechos 13:32 nos habla del evangelio de la promesa. Marcos 1:1, el evangelio de Jesús. Romanos 1:1, el evangelio de Dios. Romanos 1:17, el evangelio de la justicia. Colosenses 1:23 nos habla del evangelio de la esperanza. Y Apocalipsis 14:6 nos habla del evangelio eterno. En ninguna de estas citas bíblicas encontramos nosotros que sea un evangelio de condenación. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, vino para que el mundo fuera salvo por él. Pero el mensaje del Evangelio, hermano, es fundamental para la salvación de la humanidad, porque nos muestra a una humanidad condenada por el pecado, con un destino hacia la condenación eterna, pero con un Padre que en su amor y misericordia envió a su Hijo para pagar con su muerte el pecado que separaba al hombre de él, y de esa manera abrirle el camino de regreso al Padre, aleluya, de regreso a su presencia y a la comunión con él. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Que la mejor obra del hombre es como trapo de inmundicia. Que todos hemos pecado. Romanos 3:23. Que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Que hay un castigo y una vida eterna. Mateo 25:41 al 46. Que la salvación es ofrecida a todos los hombres. Que el único medio de salvación es Jesucristo, que la salvación es por gracia y que es deber del hombre cuidarla. Así de simple es el Evangelio. Nosotros los seres humanos lo complicamos tanto a veces, ¿verdad? Le ponemos tantas trabas como lo hacían los fariseos y los escribas, que ni entraban ellos ni dejaban que otros entraran. A los que querían entrar se lo impedían. Y ellos ni siquiera entraban. Amén. O sea que si no entro yo, tampoco tú. Y eso no es agradable a los ojos de Dios. Hoy estaremos hablando acerca de una de tantas historias en la Biblia que tuvo un final feliz. Es el caso de una mujer. Usted ha escuchado, ha leído muchas veces esta historia. La ha escuchado predicar. Es el caso de una mujer que pesaba sobre ella una sentencia de muerte. ¿Sí? ¿Por causa de qué? Ahorita lo vamos a estar mirando. La Biblia nos enseña en el capítulo 8 de Juan, usted lo ha leído muchas veces, aleluya, el caso de una mujer a quien querían quitarle la vida porque supuestamente había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Alabado sea Dios. Amén. No se ponga serio. Apenas vamos a empezar. Amén. Había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Jesús
Muchas veces mientras estuvo en esta tierra tuvo que enfrentar a los religiosos de su tiempo. Hermano, hay un problema con la religiosidad muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces la religiosidad lleva a las personas a extremos, ¿sí? Y nos lleva al extremo muchas veces del legalismo. ¿Donde qué? Donde muchas personas son capaces de mirar el más pequeño defecto en otras personas, pero no son capaces de mirar lo que hay en ellos. Amén. Ahí es donde se cumple la palabra que muchos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Eso es bíblico. Así dice la Biblia. O sea, miran el más mínimo detalle en otros, pero lo que ellos están haciendo, no lo miran. Y eso, ante los ojos de Dios, no es agradable. No es agradable. Hay mucha religiosidad hoy en este tiempo. Y no estoy hablando de condonar el pecado ni nada de eso. No. Estoy hablando de lo que la Biblia nos enseña acerca de esta situación que vamos a mirar a continuación con esta mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. ¿Dónde se encontraba Jesús? La Biblia nos dice que Jesús se encontraba en el templo. ¿Quién llegó al templo? La gente llegó para escucharlo hablar. Llegaron para escuchar la enseñanza de Jesús. Jesús estaba sentado enseñando en el templo. Había gente escuchando la palabra. Pero en eso llegó otro tipo de gente. Llegaron los fariseos y los escribas con una mujer a la cual estaban acusando de adulterio. Y vienen y la arrojan delante de Jesús cuando Jesús está enseñándole a otros la palabra. ¿Quiénes eran estos hombres que trajeron a esta mujer? Los escribas y los fariseos. Aleluya. Los escribas eran hombres versados en las escrituras, conocedores de la ley de Jehová. Estaban clasificados entre los principales sacerdotes y los ancianos. O sea, no era cualquier persona. Eran personas que conocían la ley. Eran personas, hermano, que tenían cierto renombre entre los sacerdotes y entre los ancianos. Bueno, pero junto con ellos venía otro grupo que eran los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran uno de los 3 partidos judíos que menciona Josefo en su libro. Hermano, los otros 2 eran los saduceos y los esenios. Pero los fariseos eran los más rigurosos en cuanto al cumplimiento de la ley. Hechos 26:5 nos dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestro tiempo, de nuestra religión, viví fariseo. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos, hermano. Sí, ese hombre era legalista. Ese hombre estuvo dispuesto a perseguir la iglesia, ¿verdad? A perseguir a los cristianos. Porque él creía que estaba en lo correcto. Alabado sea Dios. Y qué triste es cuando mucha gente piensa, ¿verdad?, que están en su derecho de perseguir a otros simplemente porque no siguen, ¿verdad?, las reglas como ellos las miran. Ese es un peligro. Ese es un peligro. Ahora, los fariseos tenían una doctrina aceptable. Creían en la predestinación. Creían en el libre albedrío, en la inmortalidad del alma, en la resurrección corporal, en la existencia de los espíritus, en las recompensas y el castigo después de la muerte. Ellos defendían tanto la ley y la obediencia a ella que a la actitud del corazón. Desafortunadamente, la piedad que ellos, aleluya, profesaban se convirtió en formalismo, dándole más importancia al acto exterior que a la actitud del corazón. Ellos llegaron a decir, ¿verdad?, y a condenar a los discípulos porque no se lavaban las manos al comer. Porque ellos, si no se lavaban muchas veces las manos, no podían comer. Aleluya. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Que tus discípulos comen sin lavarse las manos. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús les tuvo que hacer ver que no es lo que entra al hombre lo que daña, sino lo que sale del hombre es lo que daña al hombre. Aleluya. Porque lo que entra, eso va a la letrina. Pero lo que sale, porque del corazón salen los hurtos, los malos pensamientos, las envidias, las borracheras, las orgías, las fornicaciones, los adulterios, sale del corazón.
Entonces no es lo que entra, siendo Jesús limpios todos los alimentos. Mucha gente, ¿verdad? No come carne de puerco, pero no por cuestiones, ¿verdad?, religiosas, sino más que nada por cuestiones de salud. Pero qué riquísima la carne de puerco, hermano. Esos pork chops, qué bárbaro. Dios mío, amén. Pero bueno, por cuestión de salud mucha gente no lo come, ¿verdad? Pero no por cuestiones religiosas. Aunque hay algunas religiones que sí, ellos dicen, no, nosotros somos de esta religión, nosotros no participamos, no comemos jamón de puerco, no comemos carne de puerco para nada. Bueno, cada quien. Pero la Biblia nos dice que por la oración son santificados los alimentos. Aleluya, amén. Uno ora y dale, vamos, amén, en el nombre del Señor. Aleluya. Pero si es por cuestión de salud, gloria a Dios, pero no por motivos religiosos. Pero los fariseos y los escribas llegaban a ese punto y a ese grado, ¿verdad?, que Jesús tuvo que muchas veces hablarles bien duro, hermano. Jesús los trató de sepulcros blanqueados. Les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están muy hermosos, están muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. ¿Y quiénes eran? Eran los líderes del pueblo. Eran los que se paraban en las plazas a orar, a levantar las manos. Eran los que se vestían con túnicas largas o con túnicas blancas. Eran los que traían aquí el nombre de santidad a Jehová y todo eso. Y Jesús les dice, son sepulcros blanqueados. Wow. Es que Jesús no tenía miedo de decir la verdad, pero sabía a quién se la iba a decir. Entonces el problema de estos hombres, que los que trajeron a esta mujer eran fariseos y eran escribas. Ellos trajeron a una mujer que, según ellos mismos dijeron, fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Y la cosa es que cuando la traen delante de Jesús, ellos mismos dicen, y Moisés nos mandó en la ley que fueran apedreada. Amén. Exacto. Claro. Lea lo que dice la palabra. Juan 8:5. Le dijeron a Jesús, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, tratando de poner a Jesús a prueba, tentándolo para ver qué iba a decir. Pero la escritura nos dice, aleluya, que Jesús no le respondió palabra. Jesús estaba inclinado en tierra y escribiendo con el dedo en la tierra. Para que ellos dijeran esto, ellos tenían que haber visto Levítico capítulo 20 versículo 10. ¿Qué dice? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, y el adúltero y la adúltera, aquí está lo que dice nuestro hermano, los dos, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Porque no se adultera solo. Aleluya. Amén. No, los dos, tanto uno como el otro, conforme a la ley tenían que morir. Pero ellos trajeron nada más a la adúltera, a la mujer. Y yo me pregunto, ¿y dónde estaba el adúltero? El camarada, dijo el hermano. ¿Dónde estaba? A lo mejor era de los mismos, o a lo mejor era el jefe. Aleluya. A la única que trajeron fue a la mujer y la acusaron. La ley de Moisés dice que la apedreemos. Bueno, el problema es que lo trajeron a la persona equivocada. Aleluya. No la llevaron con un rabino de esos que defendían la ley. La llevaron con el Dios de amor y de misericordia. Y la llevaron como el Dios, aleluya, que perdona pecados y que limpia de todo pecado y de toda maldad. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, el pecado del adulterio es muy, muy feo, como todos los demás pecados. Pero al adulterio se le da un problema, o se le da una connotación más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que adultera contra su propio cuerpo peca.
Por esa razón. Porque usted puede robarse $100. Y si la policía lo va persiguiendo, usted simplemente dice: aquí están los $100. Y se deshace de ellos. Pero el adulterio, que lo lleva en el cuerpo, que lo lleva en su ser, ¿cómo le hace? Eso va a ir con usted o con el adúltero o con la adúltera hasta donde se vaya. Puede cambiarse de país, puede irse a otra parte del mundo, pero lo va a perseguir porque lo lleva en la carne, lo lleva en su cuerpo. Ya se están poniendo serios, Job 24:15 dice: el ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. O sea, aguarda el momento oportuno. Proverbios 5:15-20: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Aleluya. Amén. Por eso es bien importante la fidelidad en el matrimonio. La fidelidad. El hombre y la mujer, cuando se casan, se prometen ser fieles hasta que la muerte los separe. Por eso es bien importante que uno se mantenga fiel al otro. Aleluya. Pero aquí Proverbio nos dice: ¿por qué andarás abrazando el seno de la extraña? Algunos varones, ya cuando la mujer ya está grande de edad, ya la miran de reojo y dicen: está mejor aquella. Sinvergüenzas. Amén. Porque ¿quién se la acabó? ¿Usted se la acabó? ¿O quién más? ¿Pero acaso no es verdad? Que ay, es que ya mi esposa ya no está como antes. Pues usted tampoco está como antes. Eso ya es pleito. Es verdad. Es verdad. Tristemente, hermano, el problema, vivimos en un mundo, hermano, donde hay tanto pecado de adulterio y de fornicación. Y por esa razón la Biblia habla mucho de este tema. Y yo le quiero decir lo que dice 1 Corintios 6:9. Nos dice que los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. No es rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni quién más, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aleluya. Eso no entrará al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios condena todo ese tipo de prácticas. Aleluya. Hebreos 13:4 nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bendito el nombre del Señor. Pablo dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, 1 Corintios 6:18. Pero el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. ¿Sabe por qué? Porque el momento en que uno recibe a Cristo, ahora el cuerpo de uno viene a ser templo del Espíritu Santo. Aleluya. Y por lo tanto ese cuerpo debe ser santo para la gloria de su nombre. Aleluya. Uno de los 10 mandamientos dice: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Jesús lo llevó un poco más allá. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aleluya. O sea, que ya no solamente tiene que ser el acto mismo de adulterio, sino que uno la mira y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Que Dios nos ayude.
Que Dios nos ayude. Y hablo más de los varones porque el problema del varón es el ojo. Siempre lo he dicho. Aleluya. Sí. El problema del varón es el ojo. El problema de la mujer es el oído. Aleluya. Yes. Todos se lo creen. De verdad. Todos se lo creen, hermano. Ahora, cuando Jesús dijo eso, ¿verdad? Estaba tomando en cuenta el problema que tiene el ser humano con su vista. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermanos, vea lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Le doy 5 razones el por qué Dios está en contra del adulterio. 5 razones. Número 1, porque va en contra de la ley de Dios. Esa es la más grande. Va en contra de la ley de Dios. Número 2, porque arruina el matrimonio y destruye familias. ¿Cuántas familias no han sido destruidas por causa del adulterio? ¿Cuántos matrimonios no se han roto por una relación ilícita? Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, hombres, mujeres y niños se convierten en víctimas. Empieza un sufrimiento, hermano, en el hogar, porque se pierde la confianza. ¿Y por qué? Porque los niños empiezan a sufrir por la ausencia del padre o de la madre. Y los que menos culpa tienen son los que más sufren. Número 4, porque nacen o pueden nacer hijos ilegítimos, o sea, fuera del matrimonio. Eso puede suceder. 5, porque se corre el riesgo de contraer enfermedades, y algunas de ellas incurables. Por eso se tiene que tener mucho cuidado. Por esa razón Pablo nos da un consejo muy sabio. 1 Corintios 7, 1 al 2. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Por causa de qué? Por causa de las fornicaciones. Aleluya. Amén. No es bueno que el hombre esté solo. Aleluya. Dijo un hermano: no, es mejor. No se crea. Sí. No es bueno, por muchas razones. Aleluya. Dicen amén. Ahora, cuando le preguntaron a Jesús, o más bien, Pablo nos da otro consejo antes de pasar más adelante. Pablo incluye en 1 Corintios 7, 9: pero si no tienen don de continencia, ¿qué dice? Cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. Aleluya. ¿Se acuerdan de ese canto que cantábamos nosotros? Se queman las calabazas. ¿Sí? Aleluya. Sí. Hermano, Dios tiene consejo para todo. Él conoce al hombre, conoce a la mujer, sabe qué es lo mejor para uno y para otro. Ahora, tampoco se va a casar nomás. Ay, es que me ando quemando con cualquiera. No, tampoco. No. Hay que orar a Dios. Hay que pedir la guianza de Dios. Hay que pedir la dirección de Dios. Aleluya. No sea que en vez de salir de Guatemala y entre a Guatepeor. Porque así pasa muchas veces. Aleluya. Dicen amén. Por eso es mejor casarse. Dios no le gusta andar de arrimaditas por ahí. Aleluya. Dios no está a favor de la unión libre tampoco. Dios quiere que se casen, porque el matrimonio honra a uno y a otro, y honra también a la familia. El matrimonio es honroso delante de Dios. Aleluya. Así que tenemos que, hermano, arreglar nuestras cosas. Si por alguna razón estamos en una situación así, hay que arreglarnos. Aleluya. Cuando yo me empiezo a alinear con la palabra de Dios, la bendición de Dios empieza a fluir sobre mi vida. Aleluya. Dios me empieza a bendecir, porque estoy buscando alinearme con la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, vamos con la mujer otra vez. Eso era, ¿sí?
Jesús estaba inclinado escribiendo en el suelo. No le respondía palabra, pero ellos insistieron porque querían oír qué era lo que Jesús pensaba. Juan 8:7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Wow. ¿Qué estaba escribiendo Jesús en tierra? La Biblia no dice qué. Algunos, una traducción de Armenia dice que posiblemente Jesús estaba escribiendo los pecados de ellos y ellos estaban mirando. Pero esa es una traducción, esa no podemos nosotros decir que así fue. Por ahí salió otro, un mentado apóstol que dijo que a él Dios le había revelado lo que Jesús estaba escribiendo en tierra. Wow, tremendo. ¿Cómo ve usted? No, y deje usted, salió otro argentino por allá. No tengo nada en contra de los argentinos, pero este argentino, también llamado Pablo, se atrevió a decir que si el apóstol Pablo hubiera sabido lo que él sabe, no hubiera sufrido tanto. Wow. Y el problema no son ellos. A mí no me da, hermano, pesar por ellos. A mí me da pesar por todos los que los siguen a ellos, porque tienen seguidores, hermano, como usted no se imagina, y todos aplaudiéndole, y todos levantando las manos, hermano, por todas las cosas que están diciendo. Qué tonterías. La Biblia no dice que estaba escribiendo Jesús en la tierra, no lo dice. Pero lo que sí nos dice es que lo que Jesús cuando se levanta les dice: el que se sienta o el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué? Porque eso también estaba en la ley. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 17 versículo 7. Dice: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Quiénes eran los primeros que deberían arrojar la piedra? Los testigos, o sea, los que la habían encontrado. Pero posiblemente eran testigos falsos. Posiblemente. Pero eso decía la ley. Ok, el testigo es el primero que va a poner su mano sobre él, porque está testiguando que él lo vio. Hoy hay tanta gente que habla cosas que no ha visto, más porque oyó, o es que salió en Facebook. Please. El primero, el testigo, sea el primero en poner la mano sobre, y después la mano del pueblo cae sobre de ella. Por eso Jesús les dijo: si alguno está limpio de pecado o libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando ellos oyeron lo que Jesús les había dicho, hermano, aleluya, fueron acusados por su conciencia. Su conciencia les empezó a traicionar. Hermano, esa conciencia que Dios ha puesto en nosotros, aleluya, ¿es el que nos alaba o es el que nos derriba? Amén. Cuando usted hace algo bueno, la conciencia es la que le dice: qué buen chico eres, estás haciendo bien. Pero cuando usted hace mal, también esa conciencia es la que le dice: hey, no estás haciendo lo correcto, hiciste algo mal. Aleluya. Bueno, hablo de los que la tienen todavía más o menos, la conciencia. Sí, porque hay unos que la tienen cauterizada, hermano. Hay unos que ya la tienen, que hacen y hacen y hacen y ya no sienten nada. Ya no sienten remordimiento, no sienten nada, aleluya. Pero el que todavía la conciencia le habla, dele gracias a Dios. Ay, todavía tengo conciencia limpia, todavía, aleluya, el Espíritu Santo trata conmigo. Gloria a Dios. Ya cuando no sienta nada, que le dé cuidado y pídele al Señor: Señor, hazme sentir, aleluya. ¿Qué sucedió con esta gente? Acusados por su conciencia, empezaron a irse uno por uno, empezando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Pero se empezaron a ir. ¿Por qué? ¿Por qué no arrojaron la piedra sobre de ella? Porque no estaban libres de pecado. Aleluya. Y no hay ninguno libre de pecado, hermano. No hay nadie. El único libre de pecado se llama Jesucristo. Aleluya. El único libre de pecado se llama Jesucristo, no nosotros. Todos nosotros hemos pecado en contra del Señor, aleluya. Cuando ellos empezaron a ir, dice que llegó el momento en que quedó solo la mujer y Jesús.
Y cuando Jesús la mira y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Dijo la mujer: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Alabado sea el nombre del Señor. Ni yo te condeno. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Él vino para que el mundo tenga libertad, para que el mundo pueda venir a los pies de Cristo. Aleluya. Ahora, ¿por qué Jesús no vino a condenar al mundo? Porque el mundo ya está condenado. Aleluya. Sí. Vea lo que dice Juan 3, 18 al 20. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el mundo está bajo condenación. Por eso Jesús vino a salvarlo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gracias al Señor que un día Jesús vino a nuestra vida. Aleluya, porque hermanos, no todos los que estamos aquí éramos blancas palomitas, hermano. Aleluya. Habíamos unos que, aleluya, de verdad. Mucha gente piensa que todos los que están en la iglesia eran unas palomitas. No. Si nos hubieran conocido. Bueno, yo digo por mí, yo no sé usted sí, unas blancas palomitas, todos. Pero yo era un cuervo, hermano. ¿Sí? O sea, era malo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Dios me perdonó, Dios me cambió, Dios me transformó, Dios me dio la oportunidad de ser diferente para la gloria de Él. Alabado sea Dios. Porque como dicen por ahí, caras vemos. Eso, aleluya, amén. Aquí en esta iglesia vamos a presentar más dichos que textos, pero bendito el nombre del Señor. Pero Dios en su misericordia, hermanos, nos ha dicho que Él ha venido para perdonarnos. Jesús no vino a condenar al mundo, dije, porque el mundo ya estaba condenado. Hay una palabra griega que es traducido como condenar, que significa declarar culpable, pronunciar culpabilidad y una sentencia punitiva sobre alguien en un sentido legal. O sea, nosotros por causa del pecado habíamos sido declarados culpables. Habíamos sido sentenciados al castigo eterno. Habíamos sido sentenciados a la muerte eterna. Pero ¿sabe qué? Jesús vino para que con su vida, aleluya, pagar en la cruz del Calvario y librarnos a nosotros de la condenación del infierno. La Biblia dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. En Romanos, que es la epístola de la justificación, el apóstol Pablo enseña que Jesucristo cargó con el castigo de nuestro pecado cuando sacrificó su vida en la cruz. Murió para que pudiéramos ser justos ante los ojos de Dios, hermano, aleluya. Y la verdad de todo esto es que el que cree en Él, sea quien fuere, puede ser salvo, aleluya, y puede cambiar su manera de vivir. Cualquiera que ponga su fe en Jesucristo puede ser restaurado a la comunión con Dios. Los que pertenecen a Cristo ya no están condenados, porque el poder del Espíritu de la vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ya no estamos bajo condenación. Ahora estamos en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Aleluya. La fe en Jesucristo es la única manera de escapar a una sentencia condenatoria. El que en Él cree, dije, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no hay otra manera de salvarse más que a través de Cristo. Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Romanos nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Y en Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede condenar si Jesús fue el que murió por nosotros? No hay quien nos condene, hermano. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la condenación ya no pesa sobre nosotros, los hijos de Dios. Porque Jesús, aleluya, no vino para condenarnos, vino para librarnos de la condenación. Vino para perdonarnos del pecado y vino para darnos vida y vida en abundancia. Sea bendito el nombre de Jesús. La Escritura nos dice también que Jesús vino a enseñarnos lo que verdaderamente Dios quiere del hombre. ¿Qué problema miramos en esta escena? Miramos a una mujer acusada de adulterio. Vemos a gente acusando a esta mujer. Vemos también a un Dios misericordioso, a un Jesús misericordioso que perdona a esta mujer. Aleluya. Yo siempre me he preguntado lo que dije hace un rato: ¿por qué no más trajeron a la mujer? ¿Por qué? Aleluya. ¿A dónde se iría el fulano? ¿Qué vemos nosotros en estos grupos de personas que fueron las que trajeron a esta mujer? Vemos falta de amor y falta de misericordia. ¿Y qué dice la Biblia que Dios quiere de nosotros? Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué les faltaba a los fariseos y a los escribas? Misericordia. Eran cumplidores de la ley, pero se olvidaban de lo más especial. Vea lo que dice Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Mateo 23 y 24, Jesús acusa a los fariseos y a los escribas y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es que la justicia, la misericordia y la fe. O sea, ellos eran tan meticulosos en diezmar hasta lo más pequeño. Inclusive, cuando nos habla de la oración del fariseo y del publicano, mientras el fariseo está orando, ¿qué decía? Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Wow. Mientras que allá el publicano no se atrevía ni siquiera a levantar sus ojos al cielo, y estaba ahí inclinado. Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Dice la Biblia que bajó primero justificado el publicano antes que el fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo se creía diferente a todos, pensaba que él era mejor que todos, y ese es un error. Ninguno es mejor que nadie. Ninguno es mejor que nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Aleluya. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Bendito sea su nombre. Nunca se me olvida la experiencia de un predicador llamado Bisoni, que tal vez usted lo ha escuchado. Cuando él fue enviado a predicar a la cárcel, donde estaban los prisioneros, hermanos, los más rudos, los más criminales. Y ahí él les predicó la palabra, y cuando llegó el momento de orar por ellos, dice que cayó una unción del Espíritu Santo y todos cayeron al suelo, estaban todos tirados, los criminales ahí, los que estaban prisioneros estaban ahí. Y dice, y el Espíritu Santo me hizo que bajara de donde estaba, y cuando iba acercándome a ellos, caí encima de ellos, y ahí en medio de ellos, arriba de ellos, el Espíritu Santo me dijo: tú no eres mejor que ellos. Esa es una gran verdad. Nadie es mejor que nadie. Todos somos pecadores salvados por gracia.
Todos somos pecadores salvados por la misericordia de Dios. Que nunca se nos olvide eso, aleluya. Que nunca se nos olvide. Porque a veces hay gente que se cree tan justa y tan santa que mira a los demás de reojo. Los mira de lado, no les quiere ni hablar. A este para allá no me vayas a tocar, me vas a contaminar. Que Dios nos libre, hermano, de eso. De verdad. Que Dios nos dé compasión por la gente que sufre y que llora. Porque muchos de ellos que están en esa situación quieren salir, pero no han encontrado la forma de salir. Hay muchas mujeres que están en la prostitución y no hayan cómo salir de ahí. No tienen otra manera de vivir, no tienen otra manera de poder trabajar para sustentar a su familia. Aleluya, hermanos, y no hayan la manera de salir, pero no quieren esa vida. Pero muchas veces somos buenos para criticar y para juzgar y para acusar, y no ayudamos en nada. Que Dios nos ayude a nosotros a no sentirnos mejores ni superiores a nadie. Mateo 7 de 1 a 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 16: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, cuando tú estés cumpliendo con todo, entonces puedes castigar la desobediencia. Pero ¿cuándo vamos a cumplir con todo? Nunca. Nunca. Porque si no fallo en una cosa, fallo en otra. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A veces nos fijamos, hermano, en pequeñeces y nos olvidamos de cosas más importantes. Alabado sea Dios. Amén. Se dice que en una ocasión llegó un muchacho a una iglesia, y este muchacho venía sin camisa y sin zapatos, solo con pantalón de mezclilla, y venía y se ponía en frente del predicador. Se sentaba ni en la silla, se sentaba en el suelo, y los diáconos rápidamente venían y lo sacaban. Y un día que hizo lo mismo, uno de ellos, ¿verdad?, se viene desde allá, y creían los demás que iba a hacer lo mismo, que lo iban a sacar. No. Este diácono lo que hizo fue que se sentó con él en el suelo. Se quitó los zapatos y se sentó con él en el suelo a escuchar la palabra. ¿Qué cree que pasó al final? Que cuando hicieron el llamamiento para aceptar a Cristo, ese muchacho entregó su vida a Cristo. A veces nosotros, y no estoy hablando del desorden, no, pero estoy hablando de cosas que a veces para nosotros se nos hace algo irreverente, se nos hace algo que esto no debe pasar aquí, y nos olvidamos que Dios puede tratar con las personas de una manera como nosotros no nos imaginamos, y la forma en que solamente ellos lo pueden entender. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos dé sabiduría, inteligencia, y que Dios nos enseñe cómo, hermano, tratar con las personas. Porque hay personas que lo único que necesitan es un abrazo. Es todo. Y ese abrazo los quebranta. Sí, es lo único que necesitan. Alguien que los escuche, alguien que les tienda la mano. Y si nosotros como iglesia no hacemos algo, podemos perder muchas oportunidades de que gente conozca a Cristo. De que gente conozca a Cristo. Aleluya. Los fariseos y los escribas querían apedrear a esta mujer, querían acabar con su vida, pero como dije, la llevaron con la persona equivocada. La llevaron con el Jesús de amor y de misericordia, aleluya, que no la condenó, aleluya, al contrario, la perdonó y le dijo: ven paz.
y no peques más. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago 2:13 nos dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo le pregunto una cosa: ¿cómo quisiera usted que lo trataran cuando usted se encuentra abajo? ¿Con misericordia? ¿Sí? Bueno, para que nos traten con misericordia cuando estamos abajo, tratemos con misericordia a los que están abajo. Porque con la vara que medimos, seremos medidos. Tratemos con misericordia. Porque a veces, en vez de darle la mano, hermano, los acabamos de matar. En vez de apoyarlos, de ayudarlos, los lanzamos más lejos. Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hazlo con misericordia. Si algún hermano falla, habla con él, pero considérate a ti mismo y hazlo con misericordia. Amén. La Biblia sí nos permite juzgar, pero tenemos que hacerlo con justo juicio. ¿Y cómo lo puedo hacer con justo juicio, pastor? Con las pruebas en la mano y con el propósito de restaurar, no de matar. Con el propósito de levantar, no de destruir la vida de la persona. De esa manera sí podemos hacerlo. Y también considerándonos a nosotros mismos, no sea que también nosotros seamos tentados de la misma manera. Que Dios nos ayude, aleluya, y que Dios nos enseñe a hacer misericordia, y que Dios nos enseñe, aleluya, a tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Aleluya. El final de esta historia es un final feliz. La mujer que ese día tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza fue libre. Fue libre y quedó absuelta. Se fue a casa tranquila. Yo me imagino que ella decía: de esta no me escapo. Yo creo que ella había pensado que ese día iba a ser el último día de su existencia, pero lo que ella no contaba es que se iba a encontrar con Jesús. Y Jesús no había venido a juzgar ni a condenar. Él había venido a salvar. Y ese día la perdonó. Yo te pregunto hoy: ¿a quién le ha perdonado el Señor? ¿Qué te ha perdonado el Señor? Pues de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros, debemos aprender también a perdonar a otros. Bendito el nombre del Señor. Yo siempre he dicho algo: qué bueno que Dios no es como nosotros. Qué bueno que Dios no es como yo. Si Dios me dijera a mí: Alfredo, te voy a dar oportunidad que te sientes en el trono para que juzgues. Ay, Dios mío. Hay unos cuantos que no los dejaría pasar. De verdad. Así como lo escucha. No me diga que usted sí. Ay, sí, yo dejo pasar a todos. Sí. No, saque lo que hay en su corazón. Pero afortunadamente no voy a ser yo el que se va a sentar en el trono. Afortunadamente no va a ser usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted. Afortunadamente el que se va a sentar en el trono es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que perdona nuestros pecados, el que no vino a condenarnos, sino que vino a salvarnos, el que vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Él es el que se va a sentar y Él juzgará con justo juicio. Aleluya, porque Él todo lo sabe. A Él no se le escapa nada. Aquellos hombres recibieron una lección muy grande. ¿Qué tuvieron que aprender ellos? Que ellos no eran mejor que esa mujer. Que si ellos decían que la habían encontrado en adulterio, ellos estaban haciendo tal vez otras cosas peores.
Y su conciencia los acusó y los redarguyó y se fueron yendo uno por uno. No pudieron. Y en ese momento, cuando aquellos salen y que queda la mujer sola, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso, no peques más, es muy importante. Porque hay personas que piensan que como ya Dios los perdonó, pueden seguir y seguir y seguir y seguir haciendo lo mismo. No. Jesús le dijo: no peques más. O sea, te estoy dando la oportunidad de que cambies de vida. Te estoy dando la oportunidad de que seas una nueva persona. Te estoy dando la oportunidad de que seas diferente y que vivas una vida diferente a la que has vivido. Te estoy dando la oportunidad de que rehagas tu vida. Te estoy dando la oportunidad de que vuelvas a vivir esa vida que tanto has deseado, pero que por causa del pecado no podías. Pero hoy eres libre de ese pecado. Hoy ya no pesa sobre ti la sentencia de muerte. Ya no pesa sobre ti el juicio. Ya no pesa sobre ti la condenación. Ahora el perdón de Dios está sobre tu vida. Y ahora tú puedes ser libre para que puedas ser diferente para la gloria del Señor. Alabado sea Dios. Que Dios nos libre de levantarnos como jueces. Y que Dios nos libre también, hermanos, de sentirnos mejor que otros o creernos superiores a otros. Que Dios nos ayude. Yo quisiera en esta mañana invitarle que se ponga de pie. Muchos de nosotros, todos los que estamos aquí, por no decir de otra manera, merecíamos la muerte. Estábamos bajo condenación. Pero Dios manifestó su amor y su gracia hacia nosotros y nos perdonó. Aleluya. Nos perdonó. Y hoy podemos adorar al Señor con todo nuestro corazón. Yo quisiera, nos faltan unos minutos, tenemos todavía unos minutos, pero yo quisiera en esta mañana invitar a alguien que esté agradecido o agradecida por el perdón que ha recibido de Dios y que quiera venir a darle gracias por unos minutos al Señor y decirle: Señor, gracias por haberme perdonado. Yo merecía la muerte. Yo merecía el castigo. Yo merecía la condenación. Pero tu amor fue más grande. Tu amor